Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que les acompañamos todas las semanas, ya saben, repasando pues momentos, personajes o todo lo que tiene que ver con la historia, con el patrimonio, con conocer mejor a Algeciras, conocer mejor nuestra tierra. Para ello nos acompañan siempre investigadores de aquí de la ciudad que nos ayudan a arrojar luz pues sobre todos esos aspectos que vamos repasando a lo largo de este variete. Uno de nuestros habituales, de nuestros queridos invitados, Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio, presidente de La Trocha y también presidente de la sección 2 de Historia del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, un gusto, como siempre, ya lo sabéis. Además, bueno, hoy nos trae un tema muy relacionado con la idiosincrasia de Algeciras y del algecireño, como es el tema de los barcos, ¿no, Carlos? Nos vas a hablar sobre barcos. Efectivamente, si estuviéramos en Castilla-La Mancha, hablaríamos a lo mejor de cosechas de trigo, de molinos y todo eso. Claro. Pero aquí, en primer lugar, la razón de ser de Algeciras es el mar. Eso es. Y para usar el mar hacen falta embarcaciones de miles de tipos distintos. Entonces, este es un tema que, aunque pertenece a la vida y a la razón de existir de Algeciras, se ha tratado muy poco. Se puede hablar del puerto, en plan de batallitas, acontecimientos históricos, algunos interesantísimos. Se puede hablar del puerto en su desarrollo, cómo se van creando las distintas estructuras, eso es apasionante. Pero se puede hablar también del puerto en cuento a las embarcaciones. Que han pasado por aquí a lo largo del tiempo, ¿no? Esto nos llevaría varias semanas. Por lo tanto, hemos elegido unas cuantas y un cierto periodo de tiempo. Y nos vamos a sorprender de que ese tema, que se ha tocado muy poco en Algeciras, que todos lo conocemos intuitivamente, no se ha hecho todavía un libro, no se ha hecho todavía sobre lo que son embarcaciones en sí, aunque se han hecho estudios individuales muy buenos. Ya hablaré de ellos. Bueno, nos traes además imágenes, ¿no?, para hacer este recorrido sobre las embarcaciones. Imágenes que en la mitad son recuerdos, porque uno tiene ya cierta edad y hay cosas que se han visto. Y barcos en los que se ha montado uno, ¿no? Bueno, pues si te parece vamos viendo la primera de ellas. Bueno, aquí tenemos el puerto de Algeciras hace unas cuantas décadas, el primer puertecito que hubo junto al Muelle de la Galera. El Muelle de la Galera lo vemos al fondo, y este puerto quedó para embarcaciones menores. Sí. Y este puertecito, que era de lo más pintoresco que se pudiera buscar, terminó completamente lleno de embarcaciones de pesca. Y entonces se creó el muelle pesquero que vemos al fondo. Sí, al fondo. Pero claro, las necesidades de un puerto se van cubriendo de una manera o de otra, se van creando instalaciones nuevas, se eliminan otras. Aquí vemos alguna cosa interesante, como son, en primer lugar, las barcas que tienen luz, no recuerdo el nombre exacto, local, pero pescan de noche con la luz de las lámparas se ven ahí abajo, ¿no? que tienen.
Y luego al fondo hay una embarcación que me parece que es una lancha atracada, creo que es una lancha guardapescas. Allí durante mucho tiempo estaba atracada la V20, que el V20 se hundió, murió desgraciadamente un tripulante y se pudo recuperar. Pero bueno, todo esto nos llevaría... Vamos a ver otra. Algeciras en el siglo XIX. Fíjate qué imagen más bonita, ¿eh? No nos engañemos, no hay puerto. O sea, es barcos, se trata de barcos fondeados, sí, sí. Pero teniendo este tráfico, ¿cómo es posible que no hubiera unas instalaciones en condiciones? Portuarias, ¿no? Nadie pensó en la necesidad. Sí, se pensó, y en el peligro que podía ser. Pero bueno. Claro. Pero son embarcaciones extranjeras, además, ¿no? Por la bandera. Hay alguna, ahora mismo no lo veo bien. Vemos este vapor de ruedas de paletas, ya hablaremos de ellos. Y ahora estos barcos fondean y están las gabarras que llevan a los pasajeros y a la mercancía a tierra. Y si esto existía, ¿por qué no había puerto? Que lo pedían en todos los tonos. Siempre se le ha echado la culpa a Cádiz, porque es fácil buscar siempre a alguien a quien echarle la culpa. Pero los problemas son mucho más profundos y ya los trataremos en otra ocasión. Perfecto. ¿Por qué no se hace a tiempo un puerto en condiciones? Vamos a ver otra cosa. Esto es lo que había en ese momento. La desembocadura del río de la Miel, que no tenía fondos apenas, tenían que dragarla, limpiarla. Vemos una serie de faluchos grandes y vemos que a pesar de los muros estos que hacen las veces de muelle, pues el problema de la colmatación por los arrastres del río es muy grande. ¿Faluchos es como se llamaban las barcas estas de madera? El verdadero falucho tenía 2 mástiles. Y luego el falucho pequeño, que es el que podemos ver aquí, tenía solamente un palo. Podemos pasar. Bueno, aquí vemos esto ya más organizado. Sí, en primer lugar, ya está el ferrocarril. El ferrocarril fue el antes y el después de Algeciras. Claro. Tremendamente importante. El ferrocarril llegaba a un muelle de madera. Y ahora, para hacer el ferrocarril, hubo que quitar una lasca, o sea, un trozo grande de la desembocadura, y se hicieron estos muros nuevos. Las embarcaciones que vemos ahí son muy interesantes. Esas sí tienen popa cuadrada. Sí. Eran gabarras, o sea, su destino era ir hasta los barcos, como aquel que vemos fondeado al fondo, y recoger mercancías y pasajeros. Y por eso, esta que vemos en primer término, que es un falucho pequeño, vemos que está destinado a pasajeros por la cantidad de bancos que tiene. No tiene una cubierta, digamos, útil para poder tener avíos de pesca, ¿no? O carga incluso. Bueno, podemos pasar. Bueno, lo que vimos antes ya está comentado, se puede pasar. Y ahora vemos el overbooking. Aquí muelle vemos pesquero floreciente. Vemos el metro. El metro de Madrid, hay que ver. En su momento de máximo apogeo. Cuidado, son embarcaciones de bajura, o sea, estas no están calculadas para estar muchos días en la mar, sino una noche, en fin, el tiempo mínimo. Y era importantísimo. Había un artista alemán afincado en Algeciras, el Musieser, que inmortalizó el tema de los pesqueros con los reflejos en el agua, creó un género. Bueno, hay un mosaico suyo, ¿no? Es muy cerquita de aquí que refleja. Y desgraciadamente se están perdiendo los murales que pintó. Se deberían... Y ahora vemos las dificultades que tienen estos barcos, abarroados unos y otros como pueden, saltando de uno a otro para llegar a tierra. Como no es bastante duro el trabajo del pescador, encima llegar estos problemas. Y encontrarte esto, ¿no? Claro, esto originó, podemos pasar, el puerto pesquero, que en este momento vemos un sector, el sector de lonja y de hielo. El hielo era importantísimo, pero claro, es lógico, ¿no? En este momento Algeciras era rival de Vigo.
Me han llegado a mí a decir que unas veces producía más Algeciras, otras veces Vigo. Estos son barcos grandes, son barcos que sí podían, en fin, hacer una navegación y estar tiempo y tiempo en el mar. Esto es un sector, porque la parte de la derecha estaba también completamente... Y además era un espectáculo precioso, porque cada barco tenía un color. Claro. Los había amarillos, rojos, blancos, verdes. Era una cosa que estéticamente se ha perdido. Se ha ganado con los barcos modernos, cómodos y seguros. Sí. Pero para el artista ha perdido... Sí, para el ciudadano, ¿no? También para ver También, esa belleza, ¿no? Este es el momento en el que venían además marineros de todos los lugares, ¿no? Del País Vasco, del Valenciano. De Algeciras, como la barriada de pescadores, sí, que eran pescadores de otros sitios que se instalaban. Y los vascos también derivaban a la industria conservera. Por ejemplo, había mucha gente de Bermeo aquí. Y de la parte esta de Levante, Villajoyosa y demás, vinieron muchos. Hay muchos que se han asentado aquí. Y al fondo vemos ya un petrolero. ¿Por qué? Porque al fondo está la refinería. Ya empieza a llegar Empiezan a cambiar los tiempos. Claro. Es una pena que se perdiera la pesca. Vamos a la siguiente. Uno de estos barcos, yo no recuerdo los entendidos, creo que se llamaban vacas, sí, no me acuerdo bien, que tiene toda la potencia, toda la capacidad para estar por tiempo grande en alta mar. Con estos barcos se llegaba al Atlántico Sur y se llegaba a caladeros del norte. Y eso fue la desgracia, porque los caladeros se estropearon por motivos de tipo geopolítico y que es muy difícil de explicar ahora. Pero fue un hundimiento. Sin embargo, el norte no se hundió porque tuvieron más suerte con sus caladeros habituales. Ese tema está por estudiar. Sí, sí. Y hace falta que los entendidos en pesca nos expliquen por qué perdimos. Se perdió, cómo se ascendió y luego cómo se perdió. Yo he visto los trenes pescaderos que salían para Madrid, trenes muy característicos, de madera. Se usaban, creo que los helechos para conservar mejor el pescado. Pasamos. Bueno, para culminar un poco el tema de la pesca, en este caso mejor caza, lo que muchas personas no saben es que hubo una factoría de caza de ballenas en Getares, la ballenera, que tuvo una importancia muy grande. La carne de ballena, por cierto, era exquisita. Sí. Los japoneses siguen todavía pescando ballenas para comérselas, ¿no? Así es. Es una pena un animal tan noble comérselo, pero hay que reconocerlo. Eran unos filetes inmensos, sin un tendón, sin un nervio, y sabían como la mejor ternera. Claro. Y curiosamente estaba mal visto en Algeciras, porque al principio era una carne que no quería nadie, era muy barata. Sí. Pero la gente la descubrió, pero sí, todo el mundo comía carne de ballena, pero se ocultaba. Tú di que en casa comemos ternera. Bueno, el barco que estamos viendo es un vapor, ¿no? Es interesantísimo. Un cañón a proa. Yo he jugado en estos barcos cuando había dos abarloados en un muelle que fracasó como muelle de viajeros. Y las cosas de los niños. Meternos en un barco de estos abandonado porque hubiera habido allí cualquier problema. Pero a los niños no les pidas mucha cabeza. Hay una pasarela entre el puente y el cañón. Sí. Y vemos arriba esa especie de barriles, la cofa. Allí está el vigía viendo, y si ve una ballena, rápidamente da la alarma y el arponero, o como se llamara en ese momento, pasa por la pasarela corriendo y se hace cargo del cañón. A popa había una plataforma de madera curiosísima para el despiece. Sí. Y había una rueda de afilar. Me llamó la atención. Ajá. Ahora, naturalmente, yo adulto ni se me ocurre acercarme a un barco abandonado. Los niños, en fin, hay que tener cuidado con ellos. Vemos también las escalas para que el vigía suba. Y estos barcos, bueno, también es un tema para trabajar. Fueron al norte, eran tres, hubo uno que se perdió. Estos no necesitaban barco base,
tenían la base en tierra, pero otros pues necesitaban una nodriza, un barco enorme que subían las ballenas y demás. Esta no es una ballena muy grande. Pasamos. Esto es un falucho, un verdadero falucho grande. Estos faluchos eran capaces de llegar a América. Incluso había un falucho correo con Cuba, que atravesaba el Atlántico. Eran barcos rapidísimos y que con sus velas latinas podían ceñir el viento. Ceñir se refiere a no tener el viento en popa, aprovechar el viento de costado. Probablemente siglo XIX, siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XVIII Ajá. se registran faluchos, incluso faluchos portugueses en el XVIII, y luego tiene su gran apogeo en el siglo XIX. Y luego en el XX se los carga el ferrocarril. Ajá. ¿Por qué? Porque se dedicaban sobre todo al tráfico de cabotaje, y cuando se hacen líneas férreas, ya entre un puerto y otro hay amigo, ya Claro. no pueden aguantar. Ahí estamos viendo que tiene la bandera de España arriba y abajo la de Algeciras, ¿no? Bueno, yo no la veo bien. Amarillo y azul. Ahí azul, exactamente. Debe ser la de Algeciras, aunque Sí. está en un cuarto inferior. No lo Sí. acabo yo de entender bien. Lo que sí tiene la bandera española, tiene dos pequeñas franjas amarillas, Sí. que es la que se usaba en la mar durante mucho tiempo, Sí. hasta el pabellón actual. Y es que mucha gente no nos acordamos de que la bandera española, más que un origen heráldico, lo tiene técnico. Es el rey Carlos III, las banderas de los Borbones eran blancas, aquello era un desastre. Hace un concurso para que se diseñara un tipo de bandera en plan baliza que se viera a gran distancia. Claro, por el mar. Efectivamente, es la bandera más visible que hay. Podemos pasar. Nuevamente. Estos faluchos los había incluso de guerra, dada la rapidez que tenían. También los había negreros, porque aunque podían llevar poca carga, madera de ébano, que le llamaban en argot, pues eran tan rápidos que escapaban de los guardacostas. Y luego el falucho actual, o casi actual, ya tiene solamente un mástil. Vamos a pasar. Los compañeros de los faluchos en el tráfico de cabotaje. Cabotaje de cabo a cabo, Sí. o sea, navegación costera, a estima y, en fin, sin grandes complejidades náuticas. Estos barcos eran como burros de carga. Yo he visto los pailebot, generalmente eran de 2 palos y hay uno de 3 allí. Yo Sí, recuerdo se ven. de niño haber visto un pailebot enorme, magnífico, dando tumbos junto a la bocana del puerto. Estaba naturalmente con una tormenta tremenda, con las velas arriadas y con el motor auxiliar, y nada, renunció, no se atrevió a salir. Rojo y precioso, grandísimo. Recuerdo otro de 2 palos que tenía un mascarón de proa pequeño con un caballito de mar tallado. Y estos barcos eran muy lentos, tenían mucha capacidad de carga y te hacían el tráfico pues, entre Baleares y Valencia o Barcelona, entre Algeciras, Ceuta, Melilla y todo eso. Ahí estamos viendo que no es la ubicación habitual, no en la Marina, sino están en la zona Esto no es Algeciras. Esto no es Tengo Algeciras. fotos de los de Algeciras y el pailebot más bonito que he visto en mi vida en Algeciras, Sí. en una foto. Pero es que no la he podido, porque muchas veces tienes la foto en un sitio, tienes que escanearla, sacarla, no te da tiempo. Motor y vela. Un falucho. Bueno, aquí vemos otra imagen, Carlos, que se corresponde ya con un velero. Esta no es retrospectiva. Esa es una visita que hizo este pailebot restaurado recientemente a Algeciras. Tenían aparejo de goleta que era muy fácil de manejar con muy pocos hombres. Por eso tuvo un éxito mundial el pailebot, o goleta, como se le llama también. Podemos pasar a otra. Nuevamente Nos metemos ya con el vapor. el vapor. Estos son pequeños transbordadores que por una rareza en fin, eran de ruedas de palas. Eran más propios de haber sido de un lago noruego, de un lago suizo o algo así. Pero tienen 2 particularidades. Una, las ruedas de paletas, que ya
eran arcaicas en este momento. Ya a mediados del siglo XIX se utilizaba la hélice, que tenía mucho más rendimiento. Se hizo una competición, 2 barcos, uno con hélice y otro con ruedas, con un cabo entre ellos, y con la misma potencia el de hélice arrastró al de ruedas. Estos hacían la ruta Algeciras-Gibraltar y eran como autobuses. Ahora veremos este servicio a continuación. Elegantísimos. La proa que tienen es una proa tipo clipper propia de un yate. O sea, como en un barco estrictamente utilitario hay un capricho arcaico que son las ruedas de palas y otro, la proa, que es propia del yate de una personalidad. Yo navegué en uno de estos. Bueno, hice una travesía a Gibraltar en los años 50 y me llamó mucho la atención el ruido de las palas y la espuma que iba levantando cuando iba a toda velocidad. Fui con mi abuela y mi padre me dijo, recuerda muy bien lo que has hecho, porque esto es una rareza que encontrarás el día de mañana. Haber podido navegar en un barco de ruedas. Claro. Eso es como montar en globo, ¿no? Sí, recuerda las imágenes del Mississippi y esto, ¿no? Totalmente. De ese tipo de barcos, ¿no? Pasemos. Bueno. Estos barcos, atiborrados de gente, menos mal que no tuvieron un día una desgracia. Vemos cómo se escora al cargar los pasajeros. Sí. Pasa. Vemos 2, no paraban y ganaron muchísimo en estética cuando se pintaron de blanco. Aquí vemos el muelle de la Renfe, que esto fue el desarrollo de Algeciras. Tren, muellecito y el barco a Gibraltar. Ya. Y esos raíles no son para trenes, son para vagonetas grandes que llevaban la carga empujándola. Sí. Pasa, por favor. Bueno, si podemos volver al fondo a la izquierda, muy lejos, 2 faluchos sí se ven, grandes, enormes, como los que había en Algeciras hasta que fueron desbancados por el ferrocarril y el vapor. Pasa, por favor. Ya están pintados de blanco, con lo que ganan en elegancia. Si esta foto la analizáramos con detalle, teníamos media hora. Detrás del barco no se ve, es una masa gris, hay un puffer. Bueno, creo que se pronuncia así, yo no sé inglés. Ese barco era típico de Escocia, del comercio del carbón. Estaban llevando carbón constantemente y también mercancías cuando soltaban la carga de carbón. Es un puffer de la segunda época. Los primeros eran inauditos. Tenían, por ejemplo, la chimenea delante del puente de mando. O sea, eran lo más funcional y práctico. Tenían el fondo plano, se quedaban con la marea baja y la gente iba a ellos a comprar cosas. Y detrás vemos un falucho grande que sobresale la entena de la Vega Latina. Sí. Y ahora estos 3 barcos. Primero el barco de tipo escocés, ¿qué hace aquí? Eran barcos muy populares, se hicieron a centenares. Luego el barco de ruedas, luego el falucho. Bueno, y en otras fotos aparecen clippers, barcos con aparejo de cruz muy grandes, alemanes, que venían a por el corcho. Porque hubo comercio con barcos a vela hasta los años 20. Claro. Pasamos. Bueno, subiéndose al autobús, los trabajadores para Gibraltar en uno de los sucesores de estos barcos. De los vapores, porque esto ya es un barco más moderno. Esto es mucho más moderno, claro. Y es más, hay una persona encantadora en Algeciras, que era uno de los dueños de la compañía, que puede contar muchísimas cosas de estos barcos. Pasemos. Son barcos ya a motor, ¿no? Lo que estamos viendo. Estos eran, los que hemos visto antes eran vapor. Sí, ahora ya es motor moderno. Sí, claro. Este parece muy inocente, pero tiene su miga. Si vemos el ancla, en el ancla hay una esvástica alemana. Sí. No, aquí no la podemos ver, pero es que yo la he visto. Sí. Y la explicación es muy sencilla. Son barcos reaprovechados. Claro. Un barco ligero alemán, de tantos como se venderían de chatarra, que le modificaron toda la parte alta, conservaron el casco, conservaron
las anclas. Fíjate. Y vemos que del ancla hacia arriba hay un diseño un poco raro. Parece que ahí se ve un añadido, Sí. un cierto añadido en el castillo de proa. Muy bien, pasemos. Uno de los mejores barcos que se han construido jamás, Joaquín del Piélago. Decían de broma que para poner un reloj en hora esperaban a que el piélago apareciera por un puerto. Y es que a veces, ahora en esta época de la obsolescencia programada, Sí. que las cosas duren muy poquito, a veces, o sea, en el pasado se hacían cosas maravillosamente hechas, como un reloj suizo. El interior era absolutamente lujoso, era rápido, seguro, fiable y un mito. Y esta hacía ya la ruta, bueno, pues este inicia la ruta Ceuta y Cádiz, Gibraltar, todo el asunto este. Pasemos. Ya la ruta Algeciras-Ceuta-Tánger. Estos barquitos tienen su importancia histórica, pero ya lo veremos en otro momento. Ya diremos que eran muy funcionales, muy prácticos. También de niño fui en un barco de estos a Ceuta, antes que en el barco de vapor de ruedas. Y vamos a pasar, vamos a ver la siguiente. ¿Por qué tanto letrero? Ciudad de Ceuta, en el costado, Ciudad de Ceuta, España, Sí. y 3 banderas nacionales pintadas que por problemas de la fotografía no se ven bien. Que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces los barcos neutrales tenían que todos identificarse muchísimo, porque se jugaban el tipo. Fíjate qué cosa. Y me imagino que a ver cómo te identifica de noche un submarino o algo así, ¿no? Estas cosas son verdaderos problemas que se han pasado Claro. hace tiempo. Claro, qué curioso. Pues podemos pasar y vemos aquí estos dos barcos. Estos barcos siempre han ido por parejas. Hemos visto las parejas. Antes, una pareja de vapores de ruedas para Sí. Gibraltar. Luego, siempre, como mínimo, una pareja para ir a Ceuta. No tengo fotos del barquito que iba a la línea, que ese más que un autobús parecía un tranvía, era muy, muy gracioso. Y aquí es que está cogido el barco en un momento especial para el fotógrafo. Hay muchas versiones de esta foto. El barco va hacia atrás, para, y entonces, como cuando estamos aparcando un coche, Sí, un coche, sí. entonces gira a la caña y sale. Y entonces en ese momento en que se queda el barco detenido, el fotógrafo aprovecha, ¡pumba! Aquí estás quieto y aquí te cojo. Vamos a ver otra. Bueno, aquí vemos, ¿no?, la imagen que nos comenta. Que el tráfico intercontinental llega a ser tan importante que, bueno, que hay que renovar constantemente los barcos. Estos, llamados popularmente los ferries, de ferry boat, fueron verdaderos logros técnicos interesantísimos. Estaban calculados para poder tener vagones dentro de ferrocarril. Tenían vías, pero nunca se llegaron a utilizar porque en Ceuta no hay ferrocarril y, bueno, los líos, las cosas, ¿no? Claro. Pero por si acaso tenían raíles de ferrocarril por dentro. Bueno, vemos cómo llegamos prácticamente a un tipo de barco cercano ya casi a lo que tenemos en la actualidad. Totalmente. Entonces, más vale dedicar al resto de los barcos, de los cuales hay muchísimo que hablar y algunas cosas muy, 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 muy curiosas, y lo dejamos en esta imagen. Perfecto. Que la volveremos a comentar. Magnífico. En otra ocasión. Magnífico, porque el tema la verdad es que da muchísimo de sí. Nuestro investigador de cabecera, Carlos Gómez de Avellaneda, bueno, nos ha traído un amplísimo registro documental sobre los tipos de barcos, ¿no?, que ya han podido ver, pues bueno, se veían o se daban en los alrededores del puerto de Algeciras, incluso antes de que hubiera puerto. Pero claro, tenemos que, por estas exigencias que tiene la televisión, dedicar un segundo bloque, si te parece, Carlos, a todos esos que nos quedan. A vuestra disposición. Solo quiero decir una cosita muy rápida. Algeciras, siendo el puerto más importante del Mediterráneo y siendo una de las ciudades más importantes de lo que es la costa, tenía que haber más afición a los barcos y un museo naval.
Ya hay algo de esto, se está haciendo en el puerto. Sí, y esperemos que llegue a buen término. Pero un museo naval con las maquetas de todo lo que hemos visto, eso podría ser un atractivo turístico impresionante. La verdad es que sí, sería una cosa muy bonita porque se refleja, tal y como nos has venido trayendo, pues todo eso. Muy rápido te diré que hay una asociación, la asociación La Galera, de modelistas navales, que son gente muy interesante, estoy con ellos, ¿no? Y están dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta. Y ya está. Bueno, pues ahí queda ese mensaje que deja nuestro investigador de cabecera, como decíamos, Carlos Gómez de Avellaneda. Ahí queda ese mensaje porque realmente, efectivamente, está en vías de construcción ese centro de interpretación del puerto, ese Port Center, que contaremos con él en breve en el Llano Amarillo. Y bueno, qué mejor que esa idea que deja ahí en el aire Carlos Gómez de Avellaneda sobre la posibilidad de dejar registrado ese paseo por los distintos barcos que han formado parte del imaginario, de la imagen y de la vida marítima de Algeciras. Nos hemos detenido en la mitad del recorrido que nos traía Carlos Gómez de Avellaneda. Continuaremos en la próxima entrega de Varieté, pues con este paseo tan interesante por los barcos que echaron el ancla en algún momento de la historia aquí, en la bahía de Algeciras. Clínica Quiropráctica Martín Thomsen patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thomsen te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.